Buenas, mi nombre es Juan y os voy a acompañar en el taller de iniciación a la técnica del graffiti, donde aprenderemos a realizar un graffiti desde cero, pasando por el boceto, hasta su acabado final en la pared. Para ello lo vamos a dividir en tres bloques: conceptos generales, boceto y, como ya he señalado, terminado final en la pared. En este curso vamos a aprender los distintos tipos de piezas que hay, los trucos, las técnicas, así como los diferentes tipos de pintura de spray y las distintas boquillas que podemos emplear para realizar nuestra obra. ¿Vamos? Para el presente taller vamos a necesitar un listado de materiales, bastante sencillos pero a su vez necesarios: papel y lápiz o cualquier herramienta digital para llevar a cabo nuestro boceto, mascarilla y guantes para, una vez estemos pintando, estar protegidos de los efectos nocivos de la pintura, así como un mono o ropa vieja que podamos manchar. También necesitaremos pintura plástica y rodillo para dar una imprimación a la pared o superficie a pintar, o incluso rellenar la pieza con la propia pintura plástica. Y por último, y como no, boquillas y sprays. Como en cualquier otra expresión artística, es importante que tengamos unos referentes lo más variados posibles. Material de consulta que nos va a ser muy útil va a ser el documental de Tony Silver y Henry Chalfant de 1983, que narra las peripecias de los grafiteros de Nueva York de esa época, y el libro Subway Art de Martha Cooper y Henry Chalfant, donde vemos documentadas todas esas obras, y creo que es un punto de partida muy interesante para documentarnos sobre el estilo de graffiti que vamos a realizar y que tiene bastante nexo de unión con el que se ejecuta hoy en día y que podemos apreciar en cualquier ciudad del mundo. También sería recomendable que poseyéramos algún tipo de material de consulta o echáramos un vistazo al menos a cualquier manual sobre teoría de color o tipografía básica. Con esto podemos ya pasar a realizar nuestro boceto. En esta parte del curso vamos a ver los distintos tipos de pieza y sus partes. Yo normalmente acostumbro a utilizar papel y lápiz, pero por los recursos técnicos y para ahorrar también papel, vamos a hacer esta parte del curso en una tableta digital. La parte más básica del graffiti sería la firma, o como le llamamos nosotros, tag. Yo en el curso voy a utilizar mi nombre, Juan, y voy a hacer distintos tipos de firma con ellas. Realmente, a mí, en lo personal, me gusta que sean bastante legibles y que no sea una letra muy forzada, porque creo que es algo muy personal de cada uno. No obstante, no deja de ser la firma de la persona, y me parece que cuanto más legible sea, mejor. Podemos, en estas aplicaciones nos permiten utilizar distintos tipos de pinceles, incluso hacer algunos terminados un poco divertidos relacionados con el graffiti, como sería a lo mejor este, ¿veis? Que va de menos a más. Pues aquí también se podría hacer una firma que gusta mucho a la gente, que es como esto, que hacia arriba tiende a difuminar. Esto veremos cómo hacerlo en la pared, combinando distintos tipos de boquillas y velocidades. ¿De acuerdo? Buenas, acabamos de ver lo que son los tags, las firmas, y pienso que para que sirva de enlace entre la parte de teoría y el boceto, para que veamos cómo se realiza uno, vamos a hacer un flop o un throw up o una pota, tiene un montón de nombres. Vamos a ello. Normalmente son piezas bastante rápidas y tienden a tener formas bastante redondeadas. Es importante que no forcemos demasiado nuestra forma de dibujar, ya que gracias a ello pues son más rápidas y tienen nuestro toque personal. En esta pues voy a poner Yana, que es quien me acompañará en el próximo taller de pintura mural. Y veis, al final lo importante es que dejemos llevar la mano, luego le podemos añadir los detallitos que queramos, gotitas, pero es una pieza muy rápida y muy fácil de hacer. Voy a hacer ahora una con mi nombre, y de paso vamos a hablar de las distintas partes de la pieza, para que ya conozcamos estos términos cuando vayamos a pasar a la pared, en la siguiente parte del vídeo.
Esto pues es una J, la modulo un poquito, que siempre gusta. Esto aquí me equivoco un pelín, borramos. Estoy utilizando tableta gráfica, normalmente lo hago todo en papel, pero bueno, con la finalidad de ahorrar papel y hacerlo un poquito más versátil y facilitar lo que viene a ser la grabación. Pues una. Y quede más, bueno, en verdad queda un poco fea, lo voy a borrar y la repetimos. Y una N. Está bien que tengan una legibilidad clara o, si nuestra idea es bombardear con ellas, pues que tengan más o menos una estética común. Le añado las dos gotitas y vamos a empezar a ver las partes de la pieza. Esto sería el trazo. Realmente en la pared es lo último que hacemos, pero en el boceto es lo primero porque es a lo que estamos acostumbrados a dibujar. Esto es el trazo. Si proyectamos una pequeña sombra, será el 3D o sombra. Hay un montón de tipos, ¿eh? Lo podemos hacer más tipo bloque, más tipo sombra. Antes os he recomendado unas bibliografías en la que veréis un montón de tipos de piezas, un montón de tipos de 3D y bueno, podéis tomar un poquito de referencia de ahí o de cualquier tipo de letrero, de tipografías que a vosotros os gusten. Esto, cuanto más personal sea, mejor. Vamos a sacar aquí un puntito, vamos a hacer una carita sonriente, me parece que queda siempre simpático y también la sombra. Después hay otro tipo de piezas que son súper enrevesadas, que se leen mal, cuestan de leer, los well style, que tienen flechas y alteran la forma de las letras, pero yo creo que eso podemos dejarlo para un nivel un poquito más avanzado. Yo creo que lo mejor es afianzar estos conceptos básicos y no querer introducirnos en conceptos demasiado complejos, demasiado pronto, o al menos esa es mi forma de verlo. Si no sabemos qué empezar a pintar, pues nuestro nombre con una tipografía lo más sencilla posible siempre va a dar un resultado mejor que a lo mejor querer hacer algo que tenga aspecto de graffiti. Luego veremos el boceto que yo he hecho y es muy sencillo, muy básico y no tiene por qué tener ya el aspecto graffiti con muchas flechas y muchos efectos, sino simplemente cualquier cosa que hagamos una vez pasada la pared pues se convierte en graffiti. Vale. Tenemos el contorno, tenemos el 3D, vamos a rellenar la pieza, vamos a buscar un color que nos guste. Por ejemplo, este rosa me parece que está bien. Pues, qué fácil, ¿no? Que se pinta aquí con estas cosas, qué maravilla. Vale. Ya tendríamos la pieza rellenada. Ahora vamos a ver los brillos. Para ello cambiamos de color. Se pueden poner en distintos tonos, en esta ocasión van a ser en blanco y hay distintos tipos. El más común es el de una sola línea. Después podemos hacer este otro que es un poquito más grueso en una de las partes, que lo llamo de gominola. Y luego está este, que son circulitos. Y también es bastante cómodo hacer y queda muy bien. Podemos jugar a poner puntos consecutivos y aquí vamos, pues ya mezclarlos todos para que quede con cierta gracia. Normalmente en cada pieza ponemos lo normal, vaya, pero siempre en esto lo divertido es que no hay unas reglas fijas. Normalmente se pone un tipo de brillo por pieza, pero bueno, podemos jugar a combinarlos. Siempre a favor de lo que este no me gusta. Cuidado, vamos a borrarlo y lo modificamos. Vale. Normalmente, bueno, como en cualquier tipo de dibujo, se pueden alterar, pero partimos de unas nociones básicas. La luz viene aquí desde este lugar, desde arriba, proyecta la sombra hacia abajo, entonces
si nos servimos de estas cositas siempre lograremos un efecto más realista, por así decir. Vale, ahora vamos a ver, ya tenemos contorno, relleno, brillos. En la pared veremos el orden un poco en el que se suelen hacer, se pueden alterar, pero más o menos hay un orden. Creamos una capa nueva, la arrastramos abajo y vamos a hacer el fondo. En este caso hay muchísimos tipos de fondo. De fondo puede ser un salpicón, puede ser como una neblina, pueden ser cuadrados, pueden ser triángulos, lo que queráis. Yo voy a hacer un fondo pues tipo pompa. Dibujo. Hago como si fuera una especie de nube. Dejo que salga un poco por arriba y la cierro aquí. Si la he cerrado bien, se me debería rellenar. Fantástico. Voy a hacer unas gotas para enfatizar el aspecto de nube. Y si queremos, pues podemos hacer algún circulito más, por aquí, eso ya al gusto de cada uno. Yo os digo que estoy haciendo una pieza bastante básica y cada uno tiene que hacer lo que a él más le guste. Vale, vuelvo a repasar. Contorno, relleno, brillo, pompa o fondo y ahora vamos a hacer powerline. La powerline sirve para ayudar a que la pieza salga un poco de la pared, porque ahora como no hay demasiado contraste entre el fondo y el contorno, se queda un poco mezclado. Pues a mí, yo no soy de meter muchísimos colores en las piezas, así que utilizo uno que ya tenemos, que es el blanco, y hago así. Repaso la pieza por fuera, ¿lo veis? Y queda, ayuda a transmitir la sensación de que la pieza no está tan metida en el fondo. Hay veces, pues a lo mejor no llegamos en la pared con el trazo y se ponen dos puntitos para hacer como una especie de conexión, pues claro, muchas veces no llegamos a hacer los trazos de una, o porque son muy largos o nos pilla el ángulo un poco mal, y siempre tenemos estos recursos, ¿de acuerdo? Aquí, por aquí un poquito más. Vale, y tendríamos las partes básicas de la pieza. Vuelvo a repetir una vez más: contorno, relleno, brillo, pompa y power. Nos gusta, no nos gusta, siempre le podemos añadir más cosas. Yo sí que sufro un poco de horror vacuo, y os lo tengo que decir, y me gusta llenar las piezas con un montón de cosas. Aquí, por ejemplo, pues unas gotas como que caen, me gustan mucho las gotas, no sé por qué, pero me gustan. Pues ya que aquí hay brillos y en el lado contrario vamos a poner pues algo que ayude a enfatizar la sensación de que aquí hay como una sombra. Más gotitas por aquí por dentro, podemos poner algo en círculo. Lo que podemos poner, eso lo va a dictaminar al final la imaginación y el gusto de cada uno. Y bueno, esto sería la pieza. Voy a escribir las partes, sé que soy muy insistente con ello, pero luego en el muro vamos a estar diciendo cada boquilla, para qué parte sirve, para qué es la óptima. Entonces está bien que afiancemos el vocabulario. Hay nombres distintos, se pueden llamar de mil maneras, pero vamos, aunque entendamos lo que es lo importante. Esto de aquí es el contorno. Lo recordamos, lo de dentro, relleno. El relleno normalmente se hace con un fat cap, astro cap, según el tamaño de la pieza, pero una boquilla que lance más pintura. Estos son los brillos. Se suelen hacer en un color más claro que el del relleno, para enfatizar la sensación de brillo. Powerline. Fondo o pompa, yo lo voy a llamar fondo porque pompa ya parece que siempre tenga que tener la misma forma y no es así. Y
creo que ya está. Creo que ya tenemos las partes básicas de la pieza. Ahora os voy a enseñar mi boceto y vamos a comentar un par más de cosas generales, ¿de acuerdo? Buenas, estamos ya en la parte de los bocetos y ya hemos visto antes cuáles son los pasos básicos para hacer un boceto, así que os voy a enseñar el mío, vamos a hacer unos comentarios generales y os animo para que hagáis el vuestro antes de pasar a la pared. Como comentaba antes, yo trabajo más cómodo lo que es en el papel que en medios digitales. Me parece muy interesante y muy necesario llevar una libreta con nosotros para dejar piezas más o menos terminadas o simples bosquejos, esbozos, que no siempre hay que pasar a color. De hecho, si lo veis, la mayor parte de mis dibujos son bocetos, ideas rápidas, ideas al vuelo, que luego en la pared se ven terminadas. Para este mural me he decidido por una pieza de carácter bastante tipográfico. Como os señalaba antes, no me suele gustar añadir demasiadas flechas o elementos superfluos, siempre lo dejo al gusto de cada uno. Pero he tomado una tipografía, la he deformado un poquito, le he añadido serifas, gotas, lágrimas, y me parece bastante interesante. Como vemos, podemos ver que he utilizado un tipo de 3D diferente al que os he enseñado antes, en vez de ser de sombras más tipo de bloque, y el fondo sí que es una pompa, ¿de acuerdo? También lo voy a acompañar de un muñequito que pondré al lado, pues para que veamos un poco más alguna técnica diferente. 2020. Me gusta trabajar, no dejar a lo mejor el boceto súper concentrado en la página, porque hay veces que llegamos a la pared y nos encontramos que a lo mejor el tamaño no es el que esperábamos, o puede haber un montón de cambios, que haya un árbol en medio, que haya un seto, mil problemas. Entonces está bien que tengamos una pieza principal y después distintos elementos que podemos distribuir alrededor, jugando con la composición, que considero que es algo bastante importante, saber componer bien dentro del espacio que vamos a pintar, más allá de que sea una pieza con muchos efectos, con una técnica brutal. La composición es importante. Y con esto y poco más, podemos irnos a la pared. ¡Vamos! Antes de irnos, que luego sé que llegar a la pared me caliento y os lo voy a explicar allí también, pero bueno, posiblemente algunas de estas no las llegue a utilizar allí porque no tienen mucha utilidad. Vamos a ver tipos de pintura. Hay más, algunos os lo explicaré en la pared porque prefiero que veáis el modo práctico de estos, pero básicamente casi todas las marcas distinguen entre dos gamas. Una gama brillo con una presión, llamémosla normal o alta presión. Me refiero a normal porque casi siempre es el bote que había existido tradicionalmente. Y por así decirlo, es como que la pintura sale más rápido, con más presión, con más caudal. ¿De acuerdo? Y otra gama, mate, con la presión un poco más baja. Normalmente cuando salen estas pinturas las suelen promocionar como que están enfocadas a usos más artísticos y lo otro más a uso del graffiti más tradicional. Hay gente que no le gusta combinar las dos gamas, pero realmente una vez puestas en la pared no se nota la diferencia, y yo creo que como los colores varían un poquito y no es exactamente la misma gama en un producto que en otro, al final podemos regirnos por nuestras necesidades y el color que más nos guste. ¿De acuerdo? Una cosa muy importante y que está muy bien es, como vemos, el bote es hembra y el cap es macho, lo cual significa que normalmente las marcas destinadas al graffiti profesional invierten bastante tiempo de la investigación y del desarrollo del producto en dotarlo de una válvula que nos permite regular la salida de pintura. Es decir, un error que solemos cometer es llegar a la pared, lo explicaré también ayer en lo práctico, voy a hacer todos los errores posibles, menos pintarme la cara, a poder ser todos. Apretamos el cap con toda nuestra fuerza y sale un chorretón de pintura espléndido, maravilloso y que nos quita las ganas de pintar. No, al final lo que se trata es con el dedo realizar una presión de no apretar la válvula hasta el fondo, salvo que estemos rellenando y tengamos que cubrir una superficie,
y esto nos va a definir junto con las boquillas e incluso en mayor medida la cantidad de pintura que va a salir a través del difusor del cap. Los botes de esta marca en concreto ahora mismo vienen por defecto con una boquilla, esta, que se llama Pocket Cap. Ventajas y desventajas de esta boquilla: se obtura menos, pero el trazo es más sucio. Nos permite hacer trazos largos de modo que quedan más estables, se nota menos a lo mejor si nos tiembla el pulso y demás, pero siempre nos va a quedar un poquito más sucio que con otras boquillas de otro tipo que ahora veremos. También os tengo que decir que conozco todas, más o menos sé cómo van, pero no las utilizo todas. Normalmente está bien conocerlas, pero quedarte con 2 o 3 que son tu arma de elección y son con las que te sientes cómodo. Vamos a ir viéndolas. También decir que cada marca tiene sus boquillas, varían los colores, incluso varía la forma. ¿Cómo sabemos si una boquilla nos sirve para rellenar o para trazar, va a ser trazo más fino, más grueso? Es sencillo, tenemos que mirar la parte de abajo. Vemos que tienen un pitorrito, vamos a llamarlo así, y este tiene una apertura. Cuanto más pequeña sea la apertura, o incluso si carece de ella, como es este caso, es que va a dejar entrar mucha menos pintura al difusor. Y si miramos el puntito de delante, ahí también se ve un agujerito. Cuanto más pequeño sea este agujero o más grande, a más grande, mayor caudal de pintura va a dejar salir, o más espolvoreada, por así decirlo, va a abrir más el ángulo, y a más estrecho va a ser el ángulo menor. Entonces se juega con esos dos elementos. Si deja entrar mucha pintura por abajo porque tiene la apertura muy grande y el agujero abre mucho el ángulo, significa que vamos a estar lanzando mucha pintura en un ángulo muy grande, por lo tanto vamos a hacer una mancha de pintura de un tamaño, de un diámetro bastante considerable. Si por el contrario el agujerito, la rayita, o no existe o es muy pequeño y a la vez el puntito en el difusor es muy estrecho, nos está diciendo que va a entrar muy poca pintura y la va a proyectar a un punto muy cercano, con lo que va a hacer un diámetro muy estrechito. ¿De acuerdo? Entonces, y esa es una de las cosas por la que la Pocket Cap tiende a ser un poquito sucia, porque si nos fijamos tiene una ranura relativamente estrecha, pero el punto es grande, entonces no entra demasiada pintura, pero sí que la esparce demasiado. Entonces no crea un agujero, o una mancha demasiado grande, pero sí que sale el spray como muy esparcido. No queda muy concentrado ni muy efectivo. No es láser, es un poco más caótico, pero bueno. Entonces veríamos la primera, la que os he mostrado, es la Ultra Skinny. En teoría es con la que vamos a hacer las líneas más finitas y más limpias. Todo esto también hay que tener en cuenta que aquí influyen factores como la proximidad del bote a la pared. No tengáis miedo normalmente en rozar la pared con el bote, que no se rompe el bote ni la pared. Y la velocidad. A más velocidad, más fina será la línea. A menos velocidad, mayor rastro de pintura dejará, ¿vale? Esto lo voy a repetir luego cuando estemos pintando un montón de veces, no os preocupéis. El siguiente cap, este tengo que decir que es mi favorito, es el Universal. ¿Por qué es mi favorito? Pues porque casa con todos los botes y es bastante versátil. Volvemos a lo de siempre, según tú aprietes, te puede servir tanto para rellenar un espacio relativamente mediano de la pieza o trazar. Yo suelo trazar con esta boquilla. Pese a que el agujero en el difusor parezca que tenga un tamaño grande, realmente saca una línea muy definida, ya lo veremos. Esta es de mis favoritas, esta yo me la apunto como indispensable. Esta otra vendría a ser parecida, sería una Skinny, bueno, esta se llama, hay miles de nombres, o sea, cada uno las llamamos como, esta la llaman Cresta, la llaman Avispa, la llaman amarilla, obviamente, o Universal, cada uno. El caso es que sepamos cuál es. Esta otra es la Skinny, pero exclusivamente funciona con los botes hardcore. Entonces, bueno, el uso es más limitado y normalmente viene a estar siempre reemplazada por la amarilla, como os he comentado. Este otro es un cap que la verdad es que va muy bien. Es el Pro Cap. ¿Cómo lo distinguimos de, por ejemplo, la anterior, si es negra, también muy parecida? Pues porque si os fijáis tiene los bordes muchísimo más suavizados, entonces es bastante cómoda para lo que es presionar con el dedo. También saca una línea muy definida,
pero hay que intentar manejarla apretando poquito. Esta venía con los botes Alien, aún los fabrican, pero con menos gama de colores, y es muy útil para contornear. Esta es muy chula. La utilizo rara vez para hacer líneas muy finas, pero bueno, no suele ir en la mochila, aunque para la pieza intentaré utilizarla para que veamos cómo va. Este es el Fat Cap tradicional, el del punto rosa, y en mis tiempos cuando empecé a pintar era la más gruesa que había. Se utiliza para rellenar, pero sinceramente ahora mismo se me hace un poco sucia. No la estoy utilizando demasiado, pero que sepáis que es el cap donde ya empieza a volverse el contorno potente y grueso. Esta es una Fat lenta, lo que sería una Fat lenta o un poquito sucia también. Viene a ser un poco parecida a la Pocket. Antes de que estuviera la Pocket la utilizamos a lo mejor para hacer powerline después de haber trazado con Fat. La llamamos la Fat azul o la Fat lenta. Te permitía hacer un trazo grueso moviendo el bote a menor velocidad sin que te llegara a chorrear tanto. ¿Veis? Punto azul. La siguiente es la del punto naranja. Se utiliza con hardcore para rellenar, incluso gente para trazar. No la suelo utilizar demasiado, pero me comentan que dan muy buenos resultados, tanto con nitro, que es un bote que veremos una vez en el muro, que va muy bien para pintar con los cromados. Yo os explicaré las peculiaridades de esos tipos de pintura. Y bueno, la gente que suele hacer platas y tal, le tiene bastante afición para contornear. No es mi caso en principio, no es de las que suelo llevar. Esta me gusta mucho. Esta es la naranja y el nombre es obvio, y esta me gusta muchísimo, tanto para rellenar como para difuminar. Cuando estoy haciendo muñecos deja un difuminado muy limpio y un relleno que la verdad es que lo que viene a ser el gasto de pintura y la velocidad de relleno es bastante bueno. La recomiendo mucho, la naranja. Esta y esta no faltan nunca en mi mochila. Y esta otra es una Super Fat. No llega a ser como la Astro, que no la tengo aquí, pero os la enseñaré en el muro. Pero bueno, como vemos, abajo tiene una apertura súper grande y el punto es también bastante ancho. Con lo que ya entendemos que deja entrar muchísima pintura y la esparce en un radio, en un diámetro bastante importante. Entonces esta para rellenar va a ser bastante útil. También este tipo de caps son los que utilizan para hacer las firmas que tanto os gustan, que por arriba están difuminadas y por abajo son finitas. ¿Cómo se haría eso? Muy sencillo. También lo enseñaré en la pared, pero bueno, se trataría de manejar el bote muy lento y un poquito alejados de la pared en la parte de arriba para dejar que haga la forma de la pintura en el cap e ir acercándolo y apresurándonos cuando bajamos. Y viceversa, volvemos a subir rápido y vamos bajando de lentitud. Entonces conseguimos que toda la firma, la parte de abajo, el trazo o el brillo, donde lo queramos utilizar, en brillo se utiliza mucho y queda muy bien. La parte de abajo quede finita y la parte de arriba quede espolvoreada. Y ya os digo, en brillos es una cosa que me gusta, y en firma sec que os encanta a todo el mundo. Y por último, estas boquillas son muy raras, pues tienen sus utilidades. Esta la llamamos la escupidera, porque creo que se llama needle cap. Y lo que hace es proyectar la pintura bastante lejos. No deja entrar mucha cantidad de pintura, pero lanza lejos. Con los botes de alta presión es una maravilla. ¿Para qué sirve también? Pues apretando poquito, deja entrar poca pintura y como la escupe, nos ayuda a hacer un powerline, recordáis que era la línea que poníamos por fuera de la pieza, muy finita, muy difusa, que apenas se ve y le da un toque muy realista a la powerline. Hay escritores que hacen muñecos, Napol, por ejemplo, de Valencia, la utiliza con mucha gracia y la verdad es que es un maestro utilizando la needle cap. Y esta es la transversal. Esta boquilla es parecida a una pluma estilográfica de las que se utilizan para hacer, o plumas de caligrafía de las que se utilizan que son como paletinas, ¿sabes? Que, bueno, pues por un sitio son planas y escriben gordo y luego si las pones de lado finito. Y tiene esa utilidad, se utiliza mucho para hacer firmas. Hay gente que las utiliza para rellenar gastando muy poca pintura, porque también vemos que la entrada es muy finita y según coloques la boquilla, ¿veis? Es muy peculiar, es saliente. Según la coloques, la gires hacia un lado o hacia otro, hace el giro de una manera u otra. Entonces nos puede servir para hacer letras bastante caligráficas, como si estuviéramos manejando una paletina o algo así. Tampoco la utilizo mucho, no os voy a mentir, pero va bastante bien. Entonces mi trío de boquillas que no pueden faltar serían esas tres: la amarilla, la naranja
y el Astro. Son las tres que me acompañan siempre y que veremos cómo las utilizo en paredes. Y los botes indistintamente, realmente me guío más en lo que vienen siendo las gamas de brillo y mate, por los colores que necesite y los mezclo. Cuando hago un muñeco los mezclo, porque normalmente los que son brillo llegan a puntos más ácidos y a puntos más brillantes que los que son mate, que son colores un pelín más apagados, porque están tocados con un poquito de blanco, por así decir, porque han decidido así la gama, que la verdad es que es bastante buena. Y ya estaría, yo creo que ya nos vamos a ir a la pared si no se me ocurre nada más por el camino. ¡Hasta luego! Ya hemos llegado a la calle y vamos a hacer un breve repaso de los materiales que vamos a necesitar. La mascarilla, los guantes, la ropa que podamos ensuciar, los botes y los difusores. Vamos a ver cómo funcionan las diferentes boquillas en la pared. Comenzamos trazando con la Super Skinny. Vemos que el trazo que deja es bastante fino, aunque para mi gusto un poco irregular. La siguiente es la Pro Cap. El trazo es un poco más grueso, pero más regular y más estable. Terminamos la gama de las Skinnies con la que os comenté que era mi favorita, la amarilla. Un trazo bastante equilibrado entre limpieza y finura. Pasamos al Fat Cap punto rosa. Y ahora el Fat punto naranja, que es un poquito más grueso y regular. La Fat naranja, muy regular y bastante densa, sirve tanto para trazar piezas grandes como para rellenar. Super Fat, muy buena para rellenar. Y la Astro, perfecta para rellenar y hacer difuminados grandes. Vamos a probar también la Needle, la escupidera, ¿veis? Podemos disparar a distancia u obtener líneas súper finas. Y por último, la transversal, en su posición fina y ancha. Hasta aquí. Ahora vamos a trasladar nuestro boceto a la pared. Para ello, vamos a utilizar el color más claro para que luego no se marche el de tapar, ¿de acuerdo? Vamos a ello.
Vamos a jugar con el volumen, haciendo una especie de biselado y marcaremos con negro las sombras definitivas de la pieza, ¿vale? Vamos a empezar a rellenar la pieza. He seleccionado esta gama de azules verdosos o de verdes azules y vamos a ello. Voy a empezar con el oscuro en la sombra de la pieza, el medio para la parte de en medio y el más clarito en la parte de luz que incide en este caso desde arriba. Así que iremos de claro a oscuro. ¿De acuerdo? Es importante que direccionemos el bote para los difuminados, siendo la parte más cerca del bote la que quedará más oscura y la otra más clarita. En este caso la verdad es que hace un montón de viento y nos lo dificulta un poco. Pero bueno, básicamente la teoría es esa. Ahora vamos a pasar al color intermedio y en algunos puntos lo dejaremos plano, como vais a ver, y en otros lo mezclaremos con el tono anterior. La técnica para mezclar es disparar de lejos, espolvoreando la pintura, no soltando una capa sólida, sino haciendo que se entremezclen los pigmentos con la capa anterior, creando con unos puntitos una especie de trama que de lejos hará que veamos un degradado que queda bastante bien. Como veis, ya he rellenado los tonos oscuros y medios de la pieza, así que voy a aplicar los claros. Como lo vamos a aplicar en pastillas, es decir, sin ningún tipo de degradado, he elegido la boquilla naranja. Aún así, si veis que os cuesta controlar, podéis poner la amarilla. Tardaremos un poquito más, pero no hay problema. ¿De acuerdo? Vamos. Una vez tenemos rellenadas las partes básicas de la pieza, vamos a ponernos con el 3D. Para ello he seleccionado dos colores rosáceos, rojo compacto y rosa estéreo. Como veis estoy mezclando hardcore, la pintura brillo de antes, con el mate y veremos al final que no hay ningún problema. ¿Vamos? Una vez hemos dejado rellenados los 3D más o menos, luego todo se va a retocar cuando pongamos el contorno, vamos a poner el fondo. Hay gente que lo pone lo primero de todo nada más trazar, pero me da la sensación de que se ensucia mucho. Yo lo suelo hacer ahora a mitad antes de trazar y de paso tapamos un poco las imperfecciones que se hayan quedado fuera de la pieza. Ahora vamos a rellenar la cara del muñeco y vamos a seguir el mismo proceso que hemos seguido con las letras. En este caso voy a darle el color más suave por casi todas las partes y después voy a enfatizar la sombra.
Para hacer la sombra de la piel, en este caso estamos utilizando un marrón Penélope para el tono intermedio y un marrón sensible para la sombra. Ya hemos dicho que hacia donde apuntas el spray, más cerca de la boquilla, más oscuro, y más alejado, más clarito dentro del difuminado. Lo podemos utilizar para el moflete, la misma técnica, colocando el spray de lado. Nos ayuda a hacer un difuminado así de rápido. Podríamos hacerlo de otra manera, incluso luego difuminarlo un poquito más con el color de piel. Lo bueno de los sprays es que secan muy rápido, pero bueno, así puede estar bien. Lo bueno de esta pintura es que seca muy rápido, y también, por ejemplo, aquí vemos que se nos ha ensuciado un poquito al poner el antifaz negro. Podemos repasar con el mismo color del relleno y recortaríamos y dejaríamos mucho más limpio y mucho más definido el contorno del antifaz. Vamos a empezar a trazar el muñeco. Para este he decidido hacer un contorno en color marrón café. Me parece que queda más sutil con los marrones. Y he elegido la boquilla amarilla. A mí me gusta para todo, para rellenar partes y para trazar. Fijaos que si acerco mucho el bote a la pared, sale una línea muy finita. La quiero hacer un poco más gruesa, no pasa nada. Vuelvo a pasar y tendríamos trazada la boca. La nariz, pues lo mismo. Y así todo el muñeco. Vale, una vez tenemos el muñeco más o menos trazado y terminado, voy a empezar a trazar la pieza. Una vez más voy a utilizar la boquilla amarilla y en este caso vamos a trazar la pieza en negro. Nos podemos acompañar de uno de los colores que hayamos utilizado en el relleno para limpiar si se nos fuera un pelín el contorno. Lo bueno de esta pintura es que seca súper rápido, entonces las correcciones las podemos hacer prácticamente al instante. Y poco más, vamos a trazar y ahí vamos. Como veis, la pieza está ya trazada casi en su totalidad y podemos ponernos en pequeños detalles y gustos personales. A mí, por ejemplo, el negro, aparte en el contorno, me gusta introducirlo en el 3D para acentuar esa sensación de profundidad. Así que voy a ello. Ahora ya tenemos la pieza completamente negra. He añadido un poco de negro a los 3D, como os decía, para que la sensación de profundidad aumente. Y me gustaría añadir otro color al relleno, porque a lo mejor veo que queda demasiado sencillo. Para ello, y no empezar a introducir colores nuevos, voy a coger uno de los colores del muñeco y voy a hacer algún círculo o algún tipo de decoración. Una vez introducidos algunos trucos y tal, lo que queríamos hacer, vamos a pasar a utilizar el blanco. Es un color con el que hay que tener cierto cuidado porque es muy potente, aunque no lo creamos, se puede llevar demasiado el protagonismo de la pieza. Yo lo voy a utilizar para hacer algunos brillos y la power line, al igual que hice en el boceto del throwback que hicimos, ¿os acordáis?
Y básicamente eso, vamos a introducir un poquito, pero con cuidado porque, como os digo, se puede llevar demasiado el protagonismo de todo el mural. En ocasiones vamos a trabajar con un punto certero como este, pero vamos a querer que parezca que tiene un destello. Eso se consigue distanciando el bote de la pared, haciendo pequeños círculos y dejando que espolvoree. Eso contribuye a dar el efecto de destello, ¿de acuerdo? Otras veces el brillo será una línea, como ya la vimos. O simples puntos. Distintos ejemplos del brillo en la pieza. ¿Sabes? Vamos a utilizar el blanco para limpiar un poco las imperfecciones que hayan podido quedar y a la vez para hacer salir la pieza del fondo un poquito. ¿Veis cómo queda? A mí me parece que queda bastante elegante. No introducimos una vez más nuevos colores y queda un resultado interesante. En todo momento, si nos comiéramos un poco el contorno con la Powerline, podríamos rectificarlo otra vez con el contorno. Yo normalmente tengo un bote en cada mano. Sigo. Y hasta aquí el taller de iniciación a la técnica de graffiti. Muchas gracias a todos por haber participado en este curso. Muchas gracias también al BAC y a Noves Sendes. Si tenéis alguna consulta o queréis ver lo que hago normalmente, podéis seguirme en mi Instagram. Muchas gracias.